Salmo 107. Salmo 107. Y vamos a leer el versículo 10, el versículo 21, que vamos a predicar todo el pasaje. Salmo 107, versículo 10, dice así: Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con él trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Oremos. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo de la palabra, que podamos cantarte por tu misericordia hacia los hombres, en particular hacia tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hay dos sermones que la Biblia registra que hubiera sido impresionante escuchar en persona. Uno de ellos es cuando Jesús está caminando con los discípulos en Emaús y les explica a sus discípulos cómo todo el Antiguo Testamento se trata de él, de Jesús, y cómo apunta todo el Antiguo Testamento a él. Y el segundo sermón que hubiera estado interesante estar presente es cuando Moisés le ora a Dios: déjame ver tu rostro, y Dios le pone detrás de una piedra para protegerlo, para que no muera, y le dice que le va a dejar ver sus espaldas. Y después se nos dice que Jehová mismo le predica a Moisés sobre sí mismo. Y en ese momento Jehová mismo predica sus atributos. Y le dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y esto lo menciono en esta predicación, donde Dios predica sobre sí mismo, porque dice que Él es grande en misericordia. Ahora, en nuestras Biblias en español no se alcanza a apreciar este detalle, pero en el idioma hebreo, cuando dice que Dios es grande en misericordia, se usa la palabra hebrea Geset. Y esta palabra Geset nos habla de la fidelidad de Dios a su pacto. Así es que en nuestras Biblias en español muchas veces misericordia puede tener diferentes significados en hebreo. Pero aquí en este pasaje que vemos en el Salmo 107 estamos hablando de misericordia como Geset, de la fidelidad de Dios a su pacto. Y esto es importante porque todo el Salmo 107 nos llama a adorar a Dios por su Geset, por su misericordia, por su amor y fidelidad de pacto. El título del sermón es: para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Note conmigo el versículo 1. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquí en el versículo 1 vemos el punto principal de todo el Salmo, que es alabar a Dios por su Geset, por su amor y fidelidad de pacto, traducido aquí como misericordia. Ahora, no sé cuántos de ustedes estuvieron presentes para nuestra reunión de acción de gracias en el Cool Down Coffee este año, pero al final tuvimos un tiempo de adorar a Dios, dándole gracias y recontando su fidelidad hacia nosotros, su fidelidad de pacto. Y todo este salmo es como ese momento que tuvimos al final de esa reunión. Es recordar a Dios por su Geset, por su misericordia, por su fidelidad de pacto. Note conmigo los versículos 2 y 3. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí en el versículo 2 y 3, el salmista llama a todos los que han sido salvados a adorarle. Y se refiere a los que ha salvado de diferentes lugares. Ahora, aquí en el contexto es una salvación
La salvación es una referencia a aquellos que han sido salvados de la cautividad de Babilonia, pues ellos estaban lejos de Jerusalén y Dios los volvió a regresar a su tierra, a la tierra prometida después del exilio en Babilonia. Ahora es interesante notar que en el Salmo 106, el pueblo de Dios se encuentra orando para que Dios los libre de Babilonia. Y aquí, en nuestro pasaje de hoy, en el Salmo 107, Dios en su gesed, en su misericordia, en su fidelidad al pacto, ha contestado esa oración y los ha librado de Babilonia. Y ahora el salmista llama al pueblo a adorar a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Y lo que hace el salmista el resto del salmo es dar 4 ejemplos del gesed de Dios, de la fidelidad de Dios cuando regresaron del exilio los judíos. Así que vamos a ver 4 puntos y que son 4 ejemplos de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Punto número 1, la misericordia en el desierto. La misericordia en el desierto. Y noten conmigo el versículo 4. El versículo 4 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Aquí en el versículo 4 vemos el primer ejemplo de la misericordia de Dios. Y se nos dice que después del exilio en Babilonia hubo un grupo de judíos que al tratar de regresar a Jerusalén se perdieron en el camino y quedaron extraviados en el desierto. Versículo 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Hace unos años atrás trabajé en oficinas de una compañía de mudanza y mi trabajo era enviar a trabajadores de mudanza a diferentes estados del país. Y recuerdo que enviamos a unos trabajadores de mudanza a Arizona y se les descompuso, al desierto de Arizona, tenían que atravesar por ahí, se les descompuso el camión en ese momento y que viajaban y terminaron todos en el hospital, deshidratados y en malas condiciones. No recuerdo si fui yo el que los envió y espero que no, pero terminaron en el hospital tristemente y deshidratados, pero gracias a Dios todo salió bien. Pero los judíos de nuestro pasaje de alguna manera estaban perdidos después del exilio y estaban cerca de la muerte en el desierto, tenían hambre y estaban deshidratados. Y quiero que noten lo que sucede en el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Estos judíos estaban perdidos en el desierto y claman a Jehová angustiados, pues están a punto de morir en el desierto. Y en el momento que claman a Jehová, Él los salva físicamente de su aflicción. Él los salva de que mueran en el desierto. Él los salva ¿por qué? Por su misericordia, por su amor y fidelidad al pacto que tenía con Israel. Y algo importante de notar en los siguientes ejemplos del gesed es que cuando el pueblo de pacto, en este caso Israel, le clama, Dios es fiel y los salva. Y ciertamente lo mismo es cierto para la iglesia. Cuando nosotros le oramos al Padre, Él promete escucharnos por su fidelidad de pacto por medio de Jesucristo. Regresando a nuestro pasaje, estos judíos están perdidos en el desierto y claman a Dios y Él los escucha. Noten el versículo 7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y aquí vemos que Dios en el versículo 7 les contesta su oración y los guía para que cuando están a punto de la muerte, deshidratados, encuentren un lugar, una ciudad para comer y beber y salva sus vidas. Noten el versículo 8 y 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Aquí el salmista, después de ver la misericordia de Dios hacia los judíos, llama a los creyentes a adorarle, porque Él es un Dios que sacia el alma necesitada y hambrienta, y porque para siempre es su misericordia. Y por cierto, en el Nuevo Testamento María dice que Jesús es quien nació para saciar el alma de los sedientos y hambrientos, aquellos que buscan la justicia desde el corazón. Ahora ya vimos el punto número 1, la misericordia de Dios a los perdidos. Ahora veamos el punto número 2, la misericordia de Dios a los prisioneros. El punto número 1 fue la misericordia de Dios a los perdidos en el desierto. Punto número 2, la misericordia a los prisioneros. Noten el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Aquí vemos la segunda escena de la misericordia de Dios después del exilio en Babilonia. Y aquí vemos que algunos judíos se encontraban en prisión y encadenados.
Y se nos dice que moraban en tinieblas y en peligro de muerte. Ahora, uno naturalmente siente misericordia por alguien que está en la cárcel siendo inocente. Tal vez podríamos pensar en José en Génesis, quien terminó ahí sin ser culpable. Pero noten que en nuestro pasaje los judíos que están en prisión no estaban ahí por alguna injusticia. Noten el versículo del 10 al 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Estos judíos estaban en la cárcel justamente por su rebeldía a la palabra de Dios. Ellos estaban ahí por aborrecer, despreciar, menospreciar a Dios. Ellos estaban en la cárcel justamente por su pecado. Noten el versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. En el versículo 12 dice que Dios quebrantó a estos judíos rebeldes con el trabajo de sus corazones por este pecado de rebeldía. Y esto se refiere a este quebranto de trabajo, se refiere a un tipo de campo de concentración. En inglés dice, las traducciones en inglés dicen que fueron puestos en hard labors, donde eran obligados a trabajar hasta el punto de fatiga como prisioneros. Pero recuerden, ellos merecen estar ahí. Sin embargo, lo que estoy a punto de leer es lo que me maravilla de este salmo, la misericordia de Dios. Noten el versículo 13 al 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Ahora, pónganse a pensar, hermanos, estos judíos una vez más están muriéndose en la cárcel por su pecado. Ellos habían escuchado la palabra de Dios y no la obedecieron. Ellos habían rebelado contra el Santo de Israel y Dios los humilló y castigó hasta tocar el fondo. Y ahora estaban en la cárcel, estaban trabajando como esclavos en un campo de concentración, estaban a punto de morir y lo merecían. Pero escuchen, estos rebeldes clamaron a Jehová en su angustia, en su dolor y temor a la muerte, y Él los libró de la cárcel y de la muerte. Él rompió sus cadenas y los sacó de las tinieblas por su misericordia. Y hermanos, ¿no es esta la historia de muchos creyentes? Muchos de nosotros estábamos en el punto más alto de nuestra rebeldía y éramos merecedores de la muerte física y del infierno. Pero en el momento que Dios nos humilló con su ley santa y en su providencia clamamos en nuestra angustia apelando a Jesús, en el momento que clamamos como rebeldes arrepentidos y angustiados, Jehová en su misericordia nos salvó, nos dio su Santo Espíritu, nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida nueva y esperanza, nos dio un corazón de carne. Podemos pensar en el ladrón en la cruz, quienes unos instantes antes de morir estaba maldiciendo al Hijo de Dios junto con su compañero, hasta que en un momento reconoce su pecado. Ese hombre merecía ir al infierno por burlarse de Jesús, pero en el momento que clamó a la misericordia de Jesús, Él le contestó: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Joven y adulto que te encuentras en el tope de tu rebeldía, Dios es misericordioso. Clama a Él en arrepentimiento y fe para salvación hoy mismo. No esperes a ser humillado como los judíos de nuestro pasaje o cuando ya sea demasiado tarde y despiertes en el infierno. Note conmigo los versículos 15 y 16. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Una vez más, vemos que Dios en su misericordia rompe las cadenas de estos prisioneros y los salva, y somos llamados a adorar a Dios por su misericordia. Ya vimos la misericordia de Dios a los perdidos en el desierto, la misericordia a los prisioneros. Ahora veamos el punto número 3, la misericordia a los enfermos. Punto número 3, la misericordia a los enfermos. Noten conmigo el versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Aquí en el versículo 17 vemos un grupo de más de judíos y son llamados necios y rebeldes que fueron juzgados por Dios. El versículo 18 dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Estos judíos rebeldes fueron juzgados por Dios con una enfermedad física, una enfermedad en sus cuerpos.
Y esta enfermedad aparentemente no les permitía comer o retener los alimentos, pues dice que abominaban o les daba asco la comida. Y esta enfermedad es descrita como mortal, pues trajo a los judíos a las puertas de la muerte. Escuchen cómo las enfermedades eran parte de las maldiciones del viejo pacto. Levítico 26:16 dice: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Además, vemos este tipo de juicio por enfermedad a través de la Biblia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios murmuró en el desierto, Dios trajo una plaga que mató a más de 14,000 personas. Vemos que miles de judíos murieron cuando tuvieron una orgía sexual en el Éxodo. Vemos al hombre que Jesús sanó de lepra y cómo Jesús mismo le dice: no peques para que no te venga algo peor, una enfermedad peor. Incluso en los proverbios parece haber una alusión a la enfermedad sexual en casos de adulterio. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, hay una mujer en una iglesia local que se comporta como Jezabel y Dios dice que la va a tirar en cama, es decir, enferma, para que no se pueda levantar por su pecado. Y así en nuestro pasaje hay judíos enfermos por causa de su pecado y el juicio de Dios. Y estas personas no pueden ni comer porque no pueden retener los alimentos y están en cama de muerte. Pero noten una vez más el versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Estos rebeldes en su angustia, en medio de la enfermedad, en medio del lecho de la muerte, claman a Jehová, claman a la misericordia de Dios. Y lo increíble es que se nos dice que Dios, en el momento que claman, envía su palabra y los sana de la ruina. Ahora, es importante entender que el día de hoy ciertamente Dios todavía sana. Nosotros creemos que Dios puede contestar una oración por sanación, pero obviamente depende de la voluntad soberana de Dios. Pero mucho de lo que leemos en el Antiguo Testamento sobre las sanaciones físicas nos apuntan a una sanación más grande en el Nuevo Testamento, la sanación de nuestros pecados. Recuerdo que años atrás escuché a un predicador muy conocido hablar sobre cómo había una persona con SIDA en su iglesia local. Y claro, esta enfermedad la agarró porque aunque tenía padres cristianos, este hombre vivió en rebeldía a la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que ese hombre clamó a Dios poco antes de morir. Y este hombre, a pesar de que murió con SIDA, fue con gozo al cielo. Dios en su misericordia sanó su alma. No lo sanó del SIDA, pero sanó su alma y perdonó sus pecados. Para siempre es su misericordia. ¿Tú has probado la benignidad de Dios? ¿Has probado su misericordia en el Evangelio? ¿Has probado el Gesed de Dios? Note conmigo los versículos 22 y 23. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Una vez más el salmista nos recuerda adorarlo por su misericordia. Y por cierto, hermanos, el cantarle a Dios es un llamado para todos los cristianos. Por esta razón, cuando estamos cantando o cuando hacemos los catecismos, debemos de enseñar a nuestros hijos a hacerlo con nosotros. Es importante que ellos también estén cantando, no solamente los padres, porque estamos entrenando a la siguiente generación. Estamos enseñándoles a adorar a Dios por su misericordia. Ahora ya vimos el punto número 1, la misericordia a los perdidos en el desierto. Ya vimos el punto número 2, la misericordia a los prisioneros. Ya vimos el punto número 3, la misericordia a los enfermos. Ahora veamos el punto número 4, la misericordia a los marineros. Punto número 4, la misericordia a los marineros. Y note conmigo el versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. El versículo 23 nos ilustra la misericordia de Dios sobre unos marinos judíos. Y estos son descritos como los que descienden en naves y hacen negocios en las aguas. Versículo 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Aquí se dice que cuando ellos navegaban en el mar, veían la belleza de la creación de Dios en las aguas. Versículo 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Ahora yo creo que todos hemos escuchado de barcos famosos que se han hundido como en el mar, como el Titanic.
Y aquí en el versículo 25 cambia la escena de los marineros apreciando la creación de Dios a esta convirtiéndose en un caos en el mar. Y lo interesante del versículo 25 es que dice que Dios habló, Dios en su soberanía ordena al mar que se agite, y en el momento que Dios agita el mar se transforma en impetuoso, una tormenta inicia para estos marineros y su barco. Versículo 26, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Aquí las olas se describen levantando el barco hasta los cielos y después cayendo con las olas violentamente. Es decir, las olas eran gigantescas y peligrosas, al punto que los marineros experimentados se llenan de temor. Y todos hemos escuchado casos, ya sea en las noticias o documentales, cuando el mar parece estar tranquilo y de repente se transforma en una tormenta de vida o muerte. Versículo 27, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Aquí los marineros profesionales, al ver el poder del mar, están como borrachos, perdidos y confundidos. Y todo su conocimiento sobre el mar y navegar es inútil ante esta tormenta que Dios mismo levanta en su soberanía. Versículo 28 y 29. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Aquí vemos a ver una vez más que los marineros, al enfrentarse con las olas violentas que Dios levantó, claman a Dios y Dios en su misericordia los escucha y los salva. El mismo Dios que levantó las olas, la convierte ahora en olas tranquilas. Esta semana cuando leí esto con mi esposa, ella me preguntó si eso tenía que ver con el pasaje del Nuevo Testamento. El pasaje cuando Jesús está tomando una siesta en un barco, cuando una tormenta se levanta y sus discípulos, que son pescadores profesionales, empiezan a temblar. Y cuando ellos en ese momento inmediatamente despiertan a Jesús de su siesta y le reclaman que si no les importa que van a morir en la tormenta. Y Jesús se levanta y reprende al viento y le dice al mar, calla, e inmediatamente cesa el viento y hay una paz en el mar. Pero después, ¿qué sucede? Los discípulos tienen más miedo, pues se preguntan quién es este Jesús, a quien el mismo viento y el mar le obedecen. Y podemos decir ciertamente que este pasaje tiene que ver con el de Jesús en el sentido que los discípulos se dieron cuenta que en su barco estaba Jehová. Jesús es Jehová, a quien los vientos y el mar obedecen en este pasaje. Y los discípulos, al ver a Jesús callar el mar y el viento, se dieron cuenta que Jehová encarnado estaba entre ellos. Regresando al pasaje, aquí estos marineros claman a Dios en medio de la tormenta y Dios los escucha por su gesed, por su amor a pacto, por su misericordia, y transforma la tormenta en un mar tranquilo. Versículos 30 al 31. Luego se alegran porque apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Y alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Noten que Dios no solamente los salva a los marineros, sino que los guía a un puerto seguro. Y una vez más somos invitados a adorar a Dios por su misericordia. Ya vimos el punto número 1, la misericordia de Dios en el desierto para los que estaban perdidos. Vimos el punto número 2, la misericordia hacia los prisioneros. Y el punto número 3, la misericordia hacia los enfermos. Y vimos el punto número 4, la misericordia hacia los marineros que están en esta tormenta. Ahora, en esta última sección es la conclusión y llamado de oración del salmista. Noten el versículo 32. Exáltelo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Aquí el salmista en su conclusión del salmo da varias razones para adorar a Jehová por su misericordia. Versículo 33. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales. Vemos aquí que Dios muestra sus obras de juicio y bendición hacia su pueblo. Él a veces convierte los ríos en desiertos, una manera de decir que trae juicio. Y a veces convierte los desiertos en ríos, una manera de decir que trae bendición. Versículo 34. La tierra fructifica en estéril por la maldad de los que la habitan. Él a veces maldice la tierra que produce mucho fruto y la convierte en estéril por el pecado de su pueblo.
Versículo 35, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Y de la misma manera otras veces convierte los desiertos en bendición y en agua para su pueblo. Versículo 36, allí establece a los hambrientos y fundan ciudades en donde vivir. A veces Él lleva a su pueblo que tiene hambre con bendición y los lleva a construir ciudades y les da recursos, como después del exilio en Babilonia. Versículo 37 y 38, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Dios en su providencia bendice a su pueblo, ellos siembran y hace que tengan muchos bebés, que se multipliquen en gran manera. Pues esta era parte del pacto abrámico para los judíos, el llenar toda la tierra con la descendencia judía. Y ciertamente Dios, a pesar de que había disciplinado a su pueblo en el exilio, ahora bendecía a su pueblo en su gesed, en su amor de pacto. Versículo 39, luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Una vez más, cuando Israel empezaba a tener a gobernantes malos, una vez más caía el juicio. Versículo 40 y 41. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Dios juzga a los que quiebran el pacto y los humilla, y a los oprimidos creyentes los bendice con las bendiciones de pacto. Y básicamente esta es la historia del pueblo de Israel. Obedecían y Dios los bendecía. Desobedecían y pecaban, eran enviados a Babilonia. Se arrepentían y clamaban a Dios, y Dios una vez más tenía gesed, misericordia, amor y fidelidad al pacto. Versículo 42. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias o el gesed de Jehová? Y qué mejor que recordar el gesed de Dios que en esta etapa de Navidad, al recordar la venida de Jesús. Pues en Jesús Dios mismo mostró su fidelidad al pacto abrámico, bendecir a todas las familias de la tierra. Mostró su gesed al pacto davídico, dándonos un rey quien reinaría con justicia y gobernaría nuestros corazones. Y nos dio un representante de pacto quien cargó todas las maldiciones en la cruz para que su pueblo recibiera todas las bendiciones en él, en un mejor pacto, en el nuevo pacto. Y todo esto lo celebramos en la Navidad. Celebramos a aquel Jesús quien vino a salvar a los perdidos, a quien vino a hacer luz a los encarcelados por su pecado y quienes moraban en tinieblas. Y aquel quien vino a salvar a los rebeldes de su pecado y hacerlos libres en verdad. Aquel quien murió como propiciación para satisfacer la ira de Dios por el pecado de los creyentes. Y quien resucitó para dar vida eterna y justificación. En estos tiempos de Navidad, meditemos en el gesed, en el amor de pacto de Dios. Véanlo los rectos y alégrense. Y todos los malos cierren su boca, porque juzga a los malos, pero bendice a los creyentes. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos tiempos donde recordamos tu fidelidad de pacto, tus misericordias, tu gesed, Señor. Te pedimos que mientras que estemos en estos tiempos de festejo, recordemos, Señor, la cruz sangrienta por nuestros pecados. Recordemos el nacimiento milagroso de Cristo en la Virgen María por el Espíritu Santo. Verdadero Dios y verdadero hombre, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Ayúdanos a recordar tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén.